Y hoy está en el estudio de Latinus el primer secretario de Hacienda de López Obrador, el doctor Carlos Ursúa, quien es además colaborador de Latinus. Doctor, vamos a revisar esta gráfica de cómo ha ido evolucionando el peso desde que arrancó el sexenio. Lo que están presumiendo ahorita es que el peso está más o menos donde se los dejó Peña Nieto. No sé si eso es para presumirse, doctor. Bueno, yo creo que, y aparte la razón por la que está fuerte el peso, no es una razón que sea debido a él en absoluto, es una razón de tasas de interés y en todo caso, pues, quienes se deben llevar el crédito, si es que hay tal, porque ahorita quisiera decir algo al respecto, es el Banco de México. ¿Es un buen pulso de la economía el tipo de cambios? Esto que dice López Obrador, nuestra economía va muy bien, miren cómo está el dólar. No, el tipo de cambio, desde 1995 tenemos un régimen de libre cambio, para nuestra fortuna, de hecho. Y este movimiento que tienen las divisas es sobre todo un movimiento debido a tasas de interés, no es un movimiento debido a la fortaleza de un país por necesidad. Lo que es cierto es que un país que esté en un problema fuerte financiero no podría tener, aun si tiene tasas muy altas, no podría tener una moneda relativamente fuerte. Si voy a decirlo, Argentina es un ejemplo, claro. No podrían. Nosotros sí podemos, pues porque mal que bien, uno, hay países emergentes más o menos que se pueden equiparar al nuestro, que no están tan bien, entre comillas, como nosotros, Argentina, Turquía, Brasil. Entonces, cuando entre los países emergentes grandes se tiene una cierta estabilidad, eso ayuda. Pero es sobre todo, son sobre todo el diferencial de las tasas de interés, y sobre todo Estados Unidos. O sea, ¿es una trampa de López Obrador decir que el superpeso es una muestra que lo está haciendo maravillosamente? Sí, no, eso no tiene ningún sentido. Pero aparte hay otra cosa, hay que tener mucho cuidado con un peso fuerte. Eso le iba a preguntar, ¿es bueno tener un peso fuerte? No es bueno tener un peso muy fuerte porque hay lo que se le llama el tipo de cambio real. El tipo de cambio real, a mi juicio, es decir, el que más o menos equilibra todo, debería estar en el orden de 20 pesos por dólar. Ese es el tipo de cambio que nos permite exportar más e importar menos. En este momento vamos a empezar a importar muchísimo, pues porque está muy barato el dólar, ¿no? Y eso hay que tener un poquito de cuidado. ¿Le puede terminar pegando a la economía? ¿Puede ser un boomerang? Sí, claro que sí. Tiene su efecto positivo, que es la inflación, porque las importaciones son más baratas. Tiene su efecto negativo porque le pega a las exportaciones y sube las importaciones. Otra de las cosas que el presidente presume mucho y que a lo mejor tiene que ver también con que el peso como está, es la entrada de remesas, ¿no? Bueno. Es decir, en un mundo ideal, un país, si todo estuviera bien en este país, no estaríamos expulsando tantos migrantes y los migrantes no tendrían que estar mandando más y más dinero a sus familias, ¿no? Pues sí, yo creo que el presidente ahí sí yerra totalmente. El decir que es un logro de su gobierno, el que las remesas casi llegaron el año pasado a 60,000 millones de dólares, pues simplemente significa que lo está haciendo muy mal, porque la gente de allá que nos manda el dinero, por fortuna para nosotros, pues lo manda para ayudar a sus familias, no lo manda nada más porque tenemos una cara bonita, lo manda para ayudar a sus familias. La pobreza se ha agudizado, el sector informal está en una situación muy complicada y bueno, pues nuestros compatriotas que están allá simplemente están ayudando a sus familias. Pero es un signo de que vamos mal, de hecho, no que vamos bien. Lo que es un signo que vamos bien, creo, es que estamos exportando probablemente alrededor de unos 50,000 millones de dólares al mes ya. Pero eso no tiene nada que ver con esta economía en particular, este sexenio, sino es el TEMEC, es así de simple. Y además salió la cifra del Coneval de 4 millones más de pobres en el arranque del sexenio. Sí. Para un gobierno que prometió primero los pobres, podría considerarse un fracaso estratégico. La pobreza se ha incrementado de manera muy sustantiva. Yo la verdad no puedo pensar en ningún sexenio de los últimos 20, 30 años donde se haya incrementado en términos relativos tanto la pobreza. No puedo. Es verdad que la distribución del ingreso mejoró un poquito, pero mejoró porque los de arriba se fueron para abajo, no porque los de abajo se fueran para arriba.
Vamos a ver lo que el otro día dijo, aprovechando que está usted aquí, doctor Carlos Ursúa, primer secretario de Hacienda del Observador, lo que dijo el presidente en su conferencia mañanera con respecto de los momentos en los que estaba debatiendo si hacía o no hacía el aeropuerto de Texcoco, y habló de 3 colaboradores que le decían: hemos estudiado el asunto y lo mejor es no cancelar el aeropuerto de Texcoco, seguir construyéndolo. Uno de ellos es el hombre que está sentado hoy en Latinos. Vamos a ver lo que dijo López Obrador. Les pedí un dictamen a Alfonso Romo, a Carlos Ursúa y al ingeniero Jiménez Espriu, los 3 de confianza. Y los 3 coincidían que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche porque no estaba yo convencido. ¿Qué pasó en esos días, doctor Ursúa? ¿Por qué cancelaron el aeropuerto? Bueno, yo creo que el presidente allá por electo, porque todavía no estaba en funciones electo, allá por agosto, septiembre no estaba muy seguro de qué hacer. Es mi punto de vista en particular. Después de 12 años o 7 años estar diciendo que lo iba a cancelar, ¿hubo un momento donde realmente pensó que no lo iba a cancelar? Yo pensé que no lo iba a cancelar y le voy a decir por qué. El costo era tan grande, yo calculo que más de 300 mil millones de pesos se fueron al cesto de la basura, que nunca pensé que el presidente lo iba a hacer. Y aparte fue casi una, no diré un golpe muy fuerte, sobre todo para la Ciudad de México, porque esta falta de un aeropuerto de primer mundo, pues obviamente le pegó y le va a seguir pegando a la Ciudad de México mucho. ¿Usted le dijo, Andrés Manuel, déjalo? Sí, yo le dije, costaría muchísimo no hacerlo. El proyecto es extraordinario, era un proyecto extraordinario. El arquitecto Norman Foster fue quien lo diseñó, que es un premio Pritzker, para empezar, un premio Nobel de arquitectura. Y aparte tenía la posibilidad la ciudad y el país de competir con un gran hub, un hub extraordinariamente grande, con 6 pistas a la larga, y que podría haber servido a 125 millones de pasajeros al año. 125 millones de pasajeros al año. Podría haber competido fácilmente contra Atlanta, contra Panamá y contra quien quisieran en el continente americano. Doctor, ¿por qué si Romo, si Jiménez Espriu, es decir, secretario de Hacienda, jefe de oficina y puente con los empresarios, y secretario de Comunicaciones le dicen: deja el aeropuerto de Texcoco, ¿por qué lo echa para atrás? Yo creo que hubo 2 razones. La primera es que el ingeniero Robó, quien es un calculista muy afamado, un ingeniero civil muy afamado, y a quien López Obrador estima mucho, él fue quien hizo el segundo piso en la época de López Obrador. Se le llama el contratista favorito, ¿no? Estaba a favor del nuevo aeropuerto, del AIFA, de usar la base militar aérea de Santa Lucía. Había otra persona que también estaba a un lado de él, que también decía lo mismo. Entonces éramos al principio creo que 3 contra 2, pero luego me parece que el presidente al final del día, y esta es la otra razón, quiso dar, me parece a mí, un manotazo a la vez. Sí. Eso fue. Un manotazo a todos los empresarios que estaban de alguna manera asociados al proyecto. La gran mayoría, casi todas las empresas que participaban en la construcción del aeropuerto eran mexicanas. Yo recuerdo que nada más de una, creo que era holandesa, y se iba a encargar de las bandas que trasladan las maletas, que es bien difícil hacer eso, por cierto, pero todo lo demás, todas las construcciones eran empresas mexicanas, y creo que pues, se quiso dirigir a ellos, no sé. Fue un error gravísimo. Yo todavía sigo pensando, porque esos 300 y tantos mil millones, junto con lo del AIFA, que probablemente sean alrededor de 150, 160 mil millones de pesos más, palidecen respecto a lo que sucedió, porque lo que sucedió es que la inversión privada baja de manera muy notable, porque simplemente se queda en cero prácticamente, ¿no? Y entonces eso nos costó mucho dinero. Doctor Ursúa, terminó Riobó siendo un hombre muy poderoso, ¿no? Su esposa ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, que está en la polémica del plagio, él como un consiglieri, ¿no?, de primera fila de López Obrador. ¿Cree que hay algo raro ahí?
Yo creo que ciertamente Riobó, como dije... Porque luego dijeron que Riobó tenía contratos en el de Texcoco, o quiso tener contratos en el de Texcoco, y cuando se los negaron, es que entonces empezó a promover Santa Lucía. Eso yo lo leí, no me consta, yo no lo sabía de hecho en ese momento, pero si es el caso, bueno, ahí tenemos otra razón de por medio, ¿no? Pero se volvió muy poderoso, ¿no? Sí, y era ya un poco en la jefatura de gobierno, pero ahora mucho, mucho. ¿Qué nos dice de la manera de decidir del presidente de México? A ver, le quedan año y medio al presidente, así que seguirá tomando decisiones y muy relevantes. ¿Qué nos dice que sus 3 especialistas de confianza le hayan dicho, no hagas esto? Y él se invente una consulta, porque usted y yo sabemos que esa consulta fue una farsa, para tomar otra decisión. ¿Qué nos dice del observador? Yo creo que el presidente ya siendo electo empezó a cambiar mucho, me parece a mí. Es la arrogancia del poder, ¿no? Que dicen los griegos, o que decían los griegos, que ciertamente a él de inmediato lo afectó y que lo sigue afectando. Eso por un lado. Segundo, este manotazo sobre la mesa. Y tercero, yo creo que es este voluntarismo del que él hace de manera frecuente gala. No solamente es eso, es la refinería en Dos Bocas, son otras cosas donde decide de manera muy rápida. ¿Caprichos? Casi capricho podría ser, sí. ¿Qué piensa del AIFA, doctor? Ahorita que me decía iban a ser 6 pistas, 125 millones de pasajeros. ¿Qué pensará del AIFA? No se le acerca en absoluto. Pero déjeme decirle algo que me preocupa a mí. Me preocupa más que todo el dinero que se ha perdido. Me preocupa que no está claro que el espacio aéreo, cuando los 3 aeropuertos, el AIFA, el aeropuerto viejo de la Ciudad de México, el Benito Juárez y el de Toluca, anden al tope, y de manera simultánea se pretenda tener vuelos, porque la gran mayoría de los vuelos tienen que llegar por el norte del Valle de México y es muy complicado. Ahorita el AIFA es como si no estuviera. Ahorita es básicamente el Benito Juárez, pero eventualmente si ellos piensan crecer el AIFA y piensan crecer Toluca, esa es una pregunta que se deben hacer. Uno nunca debe pensar en un aeropuerto en términos terrenales, sino en términos aéreos. Se empieza diseñando en el espacio aéreo y después el resto. Esa es una lección que creo que nunca aprendimos y hay un documento muy importante de esta empresa consultora Mitre, que en algún momento estuvo asociado a MIT y donde un mexicano, es uno de los más notables ahí, Bernardo Lisker, de manera muy clara, nos dijo, y supongo que sigue diciendo, que hay que tener mucho cuidado con ese espacio aéreo, porque no solamente es la seguridad aérea, sino son los tiempos de despegue y de aterrizaje. Imagínense, en el aeropuerto de Texcoco, si iban a tener, al mismo tiempo, si hubieran podido tener ya en la segunda etapa, 3 aterrizajes y 3 despegues al mismo tiempo. Eso no va a pasar. No, pues. Nos demostró López Obrador que sí se da balazos en el pie, ¿no? Hoy sí. Sí, creo que no sé hasta qué punto él está arrepentido. Obviamente él no lo diría. Es a mi juicio el mayor error que probablemente cometió y va a cometer en todo el sexenio. ¿Nos está dejando López Obrador una crisis económica? ¿Le va a reventar a él? ¿Le va a reventar a quien lo suceda en el poder? El que venga va a tener un problema inicialmente porque no va a haber dinero para nada, excepto para pagar pensiones, para acabar los elefantes blancos y tratar de pagar un poco de educación, salud, etcétera, porque las pensiones ya nos van a comer casi la mitad de toda la recaudación tributaria. Es decir, van a ser como 6% del PIB las pensiones a fines de este sexenio. En este momento estamos recaudando 14% del PIB, quitando lo del petróleo. Entonces, usted imagínese. 14, quítele 6 y de ahí pague salud, pague educación, pague deuda, el servicio de la deuda, pague seguridad pública, seguridad nacional. La inversión pública se va a ir, desde hace un rato se está desplomando y va a seguir desplomándose. Y eso es un problema muy grave, muy peligroso. Y quien llegue el siguiente sexenio va a tener que tener la visión de Estado
para tratar de resolver eso. Porque eso sí no podemos. Ahorita lo vamos a poder más o menos aguantar y torear el problema hasta 2024, pero al 2030 no llegamos si es que no hay algo más. ¿Pemex, truena? Híjole, esa es una gran pregunta y lo cierto es que Pemex está tronado en cierta medida. Más bien es que es un problema, mire, si usted debe 100,000 millones de dólares, no más, 105,000 millones de dólares, pues más le vale que tenga una capacidad enorme de extracción y de refinación para poder pagar. No pueden pagar ellos este año, necesitan alrededor, para servir su deuda, alrededor de 10,000 millones de dólares. Eso, ya lo dijo el presidente, lo va a tener que pagar Hacienda. Pero no es Hacienda, es el erario. Y no es el erario, somos nosotros, porque nos quedamos sin servicios, sin medicinas, sin educación, etcétera. ¿Se lo esperaba mejor? ¿Se esperaba mejor a López Obrador? Hoy yo siempre pensé, y por eso yo fui secretario de Finanzas de él 3 años, de 2000 a 2003, y pensé que podíamos de alguna manera hacer las cosas de manera similar entonces. Él tenía muchísimas fichas políticas en 2018. Yo tenía una gran esperanza de que pudiera, por ejemplo, haber una reforma tributaria de gran calado, de que siguiera ciertamente el aeropuerto, ese aeropuerto que era extraordinario. Su sexenio va a pasar como uno de los peores desde la Gran Depresión del siglo pasado. Probablemente en términos per cápita, de PIB per cápita, va a ser muy similar, pero quizás peor a lo que sucedió con Miguel de la Madrid. Entonces estamos hablando del peor, probablemente, sexenio de hace muchos, pero muchos años, desde los 30. Yo creo que va a pasar como una persona autocrática, que por fortuna no pudo vencer a muchas instituciones, creo que no va a poder.